Me da gusto que empecemos a estudiar esto. Siempre podemos encontrar pues este símbolo de la enseñanza que es la trisignia. La trisignia es un corazón con una llama triple anclado en una cruz de malta violeta con una rueda de la enseñanza girando por detrás con 8 rayos, una rueda de 8 rayos. Justamente cada uno de ellos representa una cualidad, es una lectura completa, ya lo vamos a tener en una sesión de estudio completamente, pero aquí quiero hacer énfasis en el corazón. Cuando nosotros decimos que el ser está en el corazón, esto es una metáfora. Que personas, afortunadamente esas metáforas sirven para ahuyentar a la gente pues que quiere debatir. El ser, Jesús incluso decía que había que purificar el corazón. Pero si tú te metes no hay lavado de corazón, que yo sepa. Hay lavado de colon, ¿verdad? Pero el corazón tiene su asunto. El corazón se refiere a la mente profunda. O sea, algo que está en tu corazón quiere decir que está en las profundidades de tu mente. Por eso dice Jesús, lo que de la boca sale del corazón procede. O sea, está tan guardado, tan arraigado, tan metido ahí. El ser es conciencia. Y por supuesto, cuando una persona desarrolla conciencia, lo que se activa, pues es, esta conciencia se activa aquí en esta parte del entrecejo, donde conocemos como el tercer ojo, que tiene conexión con la glándula pineal, con el anclaje de la conciencia, el ojo todo avisor por encima de nuestras vidas, de nosotros mismos. Pero en realidad, si nosotros podemos darnos cuenta, penetra hasta el corazón. Y por eso, nosotros cuando visualizamos el corazón, decimos que ahí se ancla la conciencia, el ser, la llama triple. Por eso le ponemos la Trinidad ahí también. Porque el objetivo es que de nuestra mente profunda salga esa naturaleza trina, ese poder, sabiduría, amor completos, que en sí son las actividades naturales de la vida. Esto quiere decir que si de verdad tuviéramos nuestro corazón purificado, la vida se expresaría con esas 3 fuerzas. Interesante. El corazón representa, o el objetivo del corazón, es el vacío. Por eso la enseñanza más grande, ya la dieron, ¿no, verdad?, del señor Gautama Buda. La enseñanza más grande del señor Gautama Buda es la del corazón diamantino, que es el vacío dentro del corazón. Es para que meditemos. Yo les voy a decir algo muy sencillito, les voy a dar un tip. No se vayan con la finta. No se vayan con las primeras cosas que oyen. Piensen que todo lo que se dice aquí, incluso con un dibujito de un corazoncito bonito, tiene un sentido mucho más allá. El asunto es ver si uno está listo para llegar a ese más allá. Y eso pues requiere de un corazón puro para poder ver más allá. Entonces, qué bueno que vieron más acá del más allá, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el asunto de la enseñanza? Hoy por hoy siempre se ubica con esta rueda de la enseñanza y bueno, sosteniendo esta llama triple y este fundamento de estudio metafísico que yo les tengo que ser bien franco, es prácticamente una de las, pues sí, de las razones de que yo esté aquí con ustedes en este instante. Yo participo y me he sumado voluntariamente a una enseñanza, a unos objetivos que no importa de qué raza, de qué color, de dónde provengas, cuál sea tu filiación y todo esto, todo mundo puede unirse, puede participar de ellos, y eso es justamente lo que verdaderamente nos une, la enseñanza. Por supuesto, que se ha construido una instalación para tener esta enseñanza, por eso tenemos institutos, escuelas, centros de estudio, y eso es, digámoslo, un techo para poder recibirla de la manera más cómoda. Pero eso no representa que yo tenga una afiliación a algo, si me lo pueden entender.
Yo lo que sí quiero, lo que sí sigo, lo que me sumo a compartirles el día de hoy son unos objetivos de enseñanza, que son sumamente interesantes, que nos pueden hacer mucho bien. A mí me hacen muy feliz poder vivir con ellos, y ese es uno de los aspectos interesantes, ¿verdad? Vámonos a la página 301. Ok, donde dice enseñanza interna. ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor? Yo. Enseñanza interna es un término genérico que aglutina, de forma amalgamada y homogeneizada, el compendio de la totalidad de las enseñanzas constructivas de todas las prácticas, filosofías y estudios que tratan de todo lo que va más allá de lo físico. Todas las prácticas, filosofías y estudios religiosos, que incluye el ejercicio de todos los métodos constructivos, contentivo de leyes y poderes ocultos, planos invisibles, y están compendiadas en la metafísica, en 3 puntos que son el ser y sus envolturas, los 7 aspectos de Dios conocidos como los 7 rayos, los principios universales, entre ellos la práctica del pensamiento positivo. Muy bien. Entonces, los objetivos de enseñanza que estamos siguiendo son básicamente estos 3, ¿verdad? La puesta en práctica y aprendizaje de los principios universales, que son básicos, son para que número 1 nos lo sepamos de memoria, número 2 los intentemos practicar, y número 3 los reconozcamos en todo lo que nos pasa, hagamos el intento, ¿verdad? La mayor parte del tiempo. Los 7 aspectos de Dios, que son los 7 rayos, las cualidades que vale la pena, que trae la naturaleza dentro de nosotros y que nosotros tenemos que incorporar o tenemos que buscar dentro de nosotros para sacarnos esos 7 rayos, o sea, estos 7 aspectos, y el ser y sus envolturas, que van de la mano con todas estas enseñanzas que vamos teniendo. La enseñanza tiene el objetivo de liberarnos por supuesto de las negatividades, de pasarla mal, de vivir antinaturalmente. Si la enseñanza te enseña cuáles son las leyes de la naturaleza universal, la enseñanza te puede llevar al bien vivir o a la vida natural, que hemos ido en contra por pues ciertos arquetipos, tendencias, pensamientos, fórmulas que no nos sirven, incluso que nosotros creemos que nos funcionan y decimos, no, yo así soy, yo así pienso, y yo opino que... Y yo nos diría, ¿verdad? Vete nomás. Mírate nada más cómo has vivido por tener esos arquetipos. Claro, nos gusta defendernos, opinar, decir en quién creemos, y todo eso, pero eso no nos libera. Vivir liberado es vivir sin arquetipos, y entre menos elucubraciones mentales tengas, tu mente es más pura, tu corazón es más puro, tu vida es más feliz, se te presenta naturalmente más rápido todo lo que necesitas, y si te conduces bien con estos 7 aspectos, con los principios y demás, nada, prácticamente estás de frente a la puerta dorada, o sea, del cielo, de la salvación, de vivir bien, de que nadie te afecte, de que nada te moleste en la vida. Es por eso que vale la pena todos estos estudios. Nos puede ayudar a resolver conflictos, y la enseñanza por eso es lo más sagrado que cualquier objeto de adoración. Por eso debe ser lo que se venere, respete y se tenga como primacía. Eso es lo más importante que nos puede funcionar en la existencia. No importa el qué, el cómo, el dónde, lo que importa es en sí misma esta enseñanza, esta instrucción. ¿Vamos? Todo sigue un previo, todo para que nosotros podamos llegar a estas enseñanzas, todos son leyes, principios, o sea, no hay casualidades de que estemos aquí. Quizás a nosotros en este momento pues nos coincidimos con esta enseñanza y es lo que necesitamos en nuestra vida, que nos pueda liberar en este momento, que en algún momento, digámoslo así, simpaticemos con ella, ya digámoslo así, después de que tomaste tu curso inicial, si decides permanecer
Estudiando metafísica lo puedes hacer, la cantidad de temas es infinita, los contenidos, las prácticas, las enseñanzas que hay, de verdad que son muy amplias. Y uno puede vivir con ello y al final, si desea uno puede compartir esto con los demás, que es sería un punto muy interesante y se vive muy interesante haciéndolo así. Entonces, por eso, pues esto se vuelve algo sagrado, la enseñanza en sí misma. ¿Vamos? Toda la humanidad puede acceder a la enseñanza y la enseñanza nos debe de hacer percibir la verdad de las cosas. Que vivamos, por supuesto, más despiertos, más alerta, con mayor felicidad y demás, ¿verdad? Bueno, esta enseñanza siempre ha estado en la humanidad, es ancestral. Solamente que, ¿qué ha pasado? En la era actual esto se ha vuelto, digámoslo así, más sencillo. Se ha utilizado todos los recursos tecnológicos, la misma vida, la misma era en la cual nos encontramos, que es la era de Acuario, es una era tecnológica de revoluciones, de desarrollos exponenciales, de comunicaciones, y por supuesto este conocimiento se ha abierto masivamente para que la persona que desee tenerlo pueda participar de ello, asistir, escucharlo y recibir la instrucción, y si le va bien con ello, pues qué felicidad. No hay ninguna obligación de estar en esto, es justamente con el sentido de estar y hacernos libres, ¿verdad? Nos debe de liberar. O sea, si uno en su mente plantea, ay, ya tengo que ir a mi enseñanza, no, tú no estás libre. Tú te estás consiguiendo otra fórmula para, pues qué sé yo, sentirte mal. O incluso pensar mal de los demás. Porque ahora que conoces los 7 principios universales, dices, es tu karma. Esa mujer tiene muy mal karma, ya le vi. Y esa otra peor, y esta otra... O sea, si tú utilizas la enseñanza para andar ahí, pues, ¿cómo le podemos decir? Echando la ley a todo el mundo, pues no va por ahí la enseñanza. Porque nos debe de liberar, nos debe de hacer sentir bien. Y esto es para que lo comprendamos, y qué bueno que, pues no sé cuánto tiempo lleven en la enseñanza, pero el tiempo que lleven siempre debe de producirles un buen sabor de boca. Siempre debe de producirles un sentido de, me gusta, está suave. Así como como si fueras al patio de juegos con tus compañeritos, de columpio. ¿Me entienden? Eso es así, debe de ser justamente eso. Si en algún momento no es así, ok, esperemos. ¿Por qué? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué estoy yo forzando? ¿Cuál es la situación bajo la que me estoy yo imponiendo? Y eso es así, ¿me entienden? Nadie tiene obligación de absolutamente de nada, porque lo que debe hacer esta enseñanza es hacernos más autoconscientes, libres, felices, que tomemos decisiones, determinaciones en nuestra vida con esa esencia, ¿verdad? La clave está, sin lugar a dudas, en la oración científica, que dice, en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia, y si está en ley, de manera perfecta. Si algo te da nerviosito, no está en armonía, en ley, no te da paz, pues. Si algo te jalonea, no va por ahí, ¿me entienden? Uno debe de siempre, pues, ver que estas enseñanzas nos hagan felices, ¿verdad? Que nos funcionen muy bien. Podemos leer qué es esta libre enseñanza. Dice, no es una organización esotérica, no es propiedad exclusiva de nadie y nos pertenece a todos por igual. Cada quien es libre de poseer, practicar y hasta comunicar la enseñanza interna que le permita a su estado de conciencia. Qué bonito aquí. Eso es un candado también. Cada quien es tan libre de dar la enseñanza hasta donde su estado de conciencia le llegue. ¿Cómo es eso? ¿Quién me lo explica? ¿De acuerdo al sapo la pedrada o cómo? ¿Cómo, Rodo? Explícamelo más. Sí, o sea, si a lo mejor todavía no dominas lo que es esoterismo y todo, o sea, a niveles un poco más avanzados de la enseñanza, pues no podrías explicarla bien como debe de ser.
Sí, no pasaría nada, ¿verdad? Simplemente eso, como entra por un lado, sale por el otro, ¿verdad? ¿Cómo más se les ocurre que pueda hacer esto? ¿Qué es el estado de conciencia? ¿Qué representa tener un estado de conciencia de algo? Pues el autoconocimiento de uno mismo, ¿no? Ok. El siempre estarme observando, y cuando yo soy responsable de mí mismo, de lo que estoy generando y todo, eso lo puedo explicar y transmitir a alguien más, ¿no? Ok, les voy a poner un ejemplo de mi familia. No está bien, pero es la única que conozco. A mi papá le decían el loco Blaze, no sé, porque en una película, alguien por ahí. Pero a él le decían loco porque, por ejemplo, qué sé yo, estaba en alguna playa en Los Cabos, en Baja California, o en Acapulco y demás, y él veía una isla roqueta a 5 kilómetros. Y él le decía a sus amigos, te veo allá. Se lanzaba, nadaba, llegaba a la cima y saludaba, y el amigo se quedaba ahí. Y entonces le decían, estás loco. ¿Y cuál es el asunto de esa locura? Por supuesto, él sabía qué es lo que podía hacer con su cuerpo, hablando de este autoconocimiento. Él sabía dónde estaban sus límites, hasta dónde podía llegar, y para él era normal o era una posibilidad llegar y nadar ese tanto o ese tramo sin, digámoslo así, dañarse o demás. Por supuesto, alguien que no tenga ese nivel psicológico puede decir, está loco. O ese autoconocimiento, si lo queremos ver por el lado de la fortaleza, ¿me entienden? Entonces, ¿qué puede suceder en ese aspecto, en el estado de conciencia? Que una persona con un estado de conciencia muy avanzado puede llegar a límites que para las otras personas, o a situaciones que para otras personas les parecerían una locura. Y pareciera que entre más lejos se pueda llegar, más loco está tal o cual participante o estudiante y demás. Es para meditar y para quizás no juzgar a las personas o ver, porque todo es estado de conciencia. Y así también, una persona que tenga un alto estado de conciencia, que comunique la enseñanza, solamente esa enseñanza va a ser aprovechable en los estudiantes de acuerdo a la capacidad de recibir nuevos estados de conciencia. O sea, cada uno es responsable de su propio destino, de su propio asunto. Cada quien de lo que nos pasa. A mí me parece la neta del planeta esto, pero al mismo tiempo muy fuerte. Porque entonces, si no hemos avanzado los estados de conciencia, es que no nos hemos esmerado lo suficiente, o hay que hacer algo más de lo que estamos haciendo para poder acceder a ello. Entonces, por supuesto que es interesante, ¿verdad? En ese ámbito, y por eso la enseñanza, cada quien le llega a distintos niveles, a distintos puntos, a distintos asuntos. Entonces, por supuesto, no tiene nada que ver con una organización separada. Es una enseñanza que cualquier persona de cualquier religión, de cualquier grupo, raza, país, sexo, puede recibir. Y eso es muy importante. Y el único límite te lo pones tú. Eso existe, los límites psicológicos existen en cada persona. Cada persona tenemos que liberarnos, por supuesto, de ese ámbito, ¿verdad? Y es lo que llamaríamos desintoxicarnos, purificarnos en esos estados de conciencia. La enseñanza se encuentra en la vida misma. Cuando le preguntaban al señor Gautama qué es la enseñanza, él levantaba una flor, la hacía girar, la presentaba y la volvía a dejar. Y se quedaba callado. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo saben quizás. ¿Cómo la enseñanza? A ver, ¿qué es la enseñanza? Entonces, va otra vez el ejercicio. La enseñanza es como la flor, con tanto amor. ¿Me diste tú? ¿Mostrarte algo? Sí, a ver, pues, ¿qué puede ser? Observar.
¿Por qué observar? Mostrar algo por medio de la acción. Por medio de la acción. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién quiere seguir cantando a Selena? Por supuesto, ¿qué decía el señor Gautama? Miren la vida, la tienen enfrente, mírala, obsérvala, huélela si es necesario, tócala, pruébala. Observación. ¿Por qué? Porque la enseñanza es la vida, o sea, es la observación de la vida. Si nosotros fuéramos muy chichos, ¿qué quiere decir muy atentos, verdad? ¿Dónde? Muy atentos en la vida. No necesitaríamos escuelas, nada. Aprenderíamos por pura observación. Pero como andamos medio distraídos, por eso han habido personas que no viven distraídas y entonces que dominan, que han observado y que han dejado esos conocimientos para nosotros, que a lo mejor sí nos hemos distraído un poquito. ¿Y para qué sirve estudiar y juntarnos aquí? Justamente para observar la vida. Nosotros venimos a reunirnos aquí el día de hoy para observar la vida. Con ejemplos, casos, estudios, chistes, enseñanzas, en fin. Pero observamos la vida. ¿Para qué nos sirve observar la vida? Para ser felices. Para vivirla, para entender. Para tener la enseñanza, ¿verdad? Para comprender la enseñanza. O sea, siempre que se les hable de enseñanza, va de la mano con la vida. No se puede separar una de la otra. Es como el manual y el producto. El manual de armado y el producto. El manual de operación tienen que ir de la mano. Entonces, está en la vida misma todo esto que nosotros estudiamos, ¿verdad? Entonces dices, lo sospeché desde un principio. No contaban con mi astucia. Muy bien, vámonos a la página 304. ¿Objetivos? Sí, por favor. Vamos a leer los objetivos de la enseñanza interna. ¿Cuáles son? Preservar las virtudes universales a través de los tiempos. Darle al género humano maneras de dejar de sufrir. Hacer que se desenvuelvan los 7 aspectos de Dios. Hacer que se conozca y practique las leyes espirituales. Construir sobre las envolturas invisibles, logrando que se active el ser interno. Establecer nexos entre el 5.º reino espiritual y el 4.º reino humano. Que la enseñanza interna esté al alcance de todos. Muy bien, entonces esta enseñanza, por supuesto, tiene objetivos muy interesantes, donde uno de los objetivos es, por supuesto, conocer la verdad universal de la naturaleza universal y, por medio de ella, hacer que las personas dejen de sufrir. O sea, eso es el 1 y el 2. ¿De qué nos sirve conocer el cosmos, el universo, todo el asunto, si no nos sirve para nada? Eso es en lo que andaba la humanidad en los últimos 1900 años. Fundando religiones, fundando filosofías, sistemas económicos, sistemas sociales, políticos, lucha de clases, peleas. ¿Y cuánto han curado al mundo eso? ¿Cuánto ha servido a la humanidad las tendencias políticas? Creerse de tal partido o no, ajusticiar al otro. ¿De qué ha servido eso? ¿Quién me lo dice? Ha servido para hacer sufrir más al ser humano. Entonces, estamos evolucionando. ¿Cómo para qué? O más bien, la pregunta sería, ¿de verdad estamos evolucionando? Y esa pregunta, por supuesto, los grandes maestros se la hicieron, pero nunca perdieron la fe de que habría algún momento en que la humanidad podría aprovechar su conocimiento científico, lógico, de las leyes, de los principios, para beneficiarse y servirse de ello. Y eso, el primero de ellos que lo hizo fue el señor Gautama Buda. Por eso se le llama el señor del mundo, es el maestro del mundo. Él es el maestro de este mundo, pues. Domina la vida de este mundo.
Y nosotros estamos también destinados o llamados en ese propósito de volvernos maestros de la vida, de utilizar la enseñanza para nuestro beneficio. Servirte de ella, saber cómo usarla para ti. Y eso, por supuesto, es un feeling, es una actitud que, por supuesto, buscamos prácticamente, digámoslo así, hacerla vivir dentro de una charla, o sea, que tú vivas como un metafísico por lo menos durante la charla. Por ejemplo, yo le decía acá a Mariana una vez, dice, ¿qué acaso ser facilitador de metafísica no es fingir que eres metafísico por una hora? Tienes que fingir que eres metafísico, si no nadie te va a creer. Pero así se aprende. El ser humano aprende haciendo, practicando, intentando pensar positivo, intentando decretar, intentando meditar, intentando, practicando. Un día esa fórmula, digamos así como el trenecito, dentro de ti existe. Y puede hacer que en un momento de esos hagas clic con ese feeling metafísico. O puede ser, como ha pasado con algunos metafísicos también, que tengas ese feeling, sin tener la forma o el formato de expresión, por así decirlo. Y si tú haces clic con ese feeling ya te conecta con el todo. Pero lo que hacemos en estas aulas y todo es llevar a que las personas vivan al estilo Connie Méndez. Llevarles el estilo de vida Connie Méndez al mundo. Y yo creo en eso. Yo sí creo que es posible, ¿verdad? Y los maestros creen en eso. Los maestros son los que nos despliegan todo este programa, pues. Si no, ¿para qué? Porque quieren que vivamos felices, dichosos, contentos, realizándonos. Y así, prácticamente, al estilo metafísico, ¿verdad? Con base en eso, se desenvuelven los 7 aspectos de Dios, las cualidades divinas de la naturaleza dentro de nosotros, se desenvuelven, se practican las leyes espirituales, se conocen el cosmos, se conoce Dios, se conoce la espiritualidad, y bueno, va avanzando con base en eso. ¿Dudas hasta acá? Ok, en metafísica no hay prohibiciones, pero no hay reglas, no hay votos, no hay, qué sé yo, asuntos de juicio o que te puedan llevar a que te digan tú no eres metafísico o me estás regando en la metafísica. Eso no existe. Los no que sí se hablan son no de ir en contra del amor, de ir en contra del bienestar, de ir en contra de la vida, pues. Pero cada quien decide. Es sencillito, ¿verdad? Las leyes de tránsito están. El flujo de los carriles está, pero si un día decides tú salirte en sentido contrario, decir, oye, todos se equivocan. Por supuesto, el que está en un error es uno mismo cuando sale así por la vida. Por eso hay que conocer las leyes, el flujo de la vida, el flujo del tránsito de la vida, ¿verdad? Entonces, muy bien, para esta nueva enseñanza, en este nuevo tiempo, se suspenden los pecados. Ya no pueden pecar. Lo que existe es la ignorancia. El único error que existe es la ignorancia, porque todo lo demás deviene de eso. Si conociéramos en verdad los principios, si conociéramos en verdad la profundidad de la ley de mentalismo, tendríamos pues bastante cuidado en ese respecto. Entonces, pero chequen ahora, en esta era, lo peor que le puedes decir a una persona es ignorante. Pero la ignorancia grita fuerte. Y una persona ignorante no puede negar su ignorancia. Es lo más cruel de todo para el ignorante. Por eso, uno debe todo el tiempo ser cuidadoso de no ser ignorante. A ver si me estoy haciendo entender. El otro día en un grupo, en un chat de grupo, un estudiante compartió una cadenita de oración por los pacientes de una enfermedad. Y luego salió pues mi deber de corregir, decir, en metafísica, número 1, no mandamos cadenitas de oración.
Número 2, en lo que tú pones tu atención, en eso te conviertes. Y si tú oras por una enfermedad, la multiplicas. Y entonces esta persona trató de defender, fue un reenvío, yo hubiera dicho perdón, ¿sabes qué? Si fue un reenvío así accidental, yo que se lo quería mandar a mi abuelita Chonita y lo mandé al grupo de metafísicos, está bien, respetable, ¿no? Dedazos, puede ser, pero se puso a defenderse. Y entonces cada vez que se defendía, nada. Y entonces dijo, uy, no sabía que en este grupo había personas tan cerradas. Y yo le dije, sí, manito, somos bien cerrados, porque aquí nada más nos ocupamos de pensar positivo. Somos bien cerrados a pensar positivo. No somos libre pensadores, si se dan cuenta. Metafísica no es ser un libre pensador o pensar lo que quieras, no. En metafísica, si tú estudias metafísica es porque te pones a querer pensar positivo. Y entonces este hombre se puso a decir, no, pues yo creo en Krishna, Jesús, el Kama Sutra y todo. Puso a decirse todo lo que creía, como para defenderte, si tú creyendo en ellos fueras una mejor persona, o eso te justificara hacer lo que haces o no. Entonces, cada vez se ponía, entre más se defendía, eran arenas movedizas. Más se veía que no sabía y que no estudiaba metafísica para nada. Y entonces ya empezó con insultos hacia mi persona, y yo le dije, ¿sabes qué? En metafísica no te podemos dar la educación que tú necesitas. Y silencio para ese amiguito. Porque el tipo de educación es una educación, lo que él necesita no es estudiar metafísica, él necesita educación de cómo convivir en sociedad. Fuerte. Y es así, a veces esas cosas, pues se los digo, la ignorancia es cruel con el que la tiene. ¿Y qué necesidad de hacerte, si las personas le ubican en el grupo, de hacerte la imagen de una persona ignorante y defendiendo la ignorancia aparte? ¿Yo qué? Pues yo tengo la labor de facilitador, es mi deber. Si yo dejo que esas cosas pasen y no hago nada, yo por tratar de ser queda bien, yo afecto la enseñanza. O sea, no la enseñanza, sino el proceso de aprendizaje de ella. Entonces, por supuesto, es interesante todo esto. Número 2, no hay nada prohibido. Eso es así. Nada está prohibido en metafísica. Cada quien puede hacer lo que sus chilaquiles le demanden y quieran. Eso sí, hay principios, hay leyes y demás. La gente me critica mucho cuando, bueno, ya saben, ¿no? Yo les digo, ¿para qué me vienen a ver o a escuchar si ya saben cómo soy? Pero entonces yo les digo, no, pues miren, yo digo que felices los 4, por ejemplo, es una cosa muy egoísta, porque podrían ser felices los 20. Y entonces la gente luego para las antenas y dice, ¿cómo es posible que un facilitador de la enseñanza espiritual fomente el adulterio? Y yo me muero de risa, me dan más ganas de hablar de sexo y más cuando me... Bueno. Y entonces, pero vean la mente, que sean felices los 4, los 20 y demás, ¿necesariamente implica un adulterio? No, yo siempre se los digo, implica organización, y mucha. Se necesita uno estar muy organizado para participar de esas cosas, pues. Pero la mente de la gente está en esos énconos, en esos problemas y demás, y también están los otros que me dicen, oye Román, escuché tus enseñanzas, y entonces si yo quiero andar con otra persona, ¿se lo tengo que decir a mi esposa? O sea, quieren como agarrarse de esas cosas, pero es la mente de cada quien.
Y entonces yo le digo, pues si quieres, habla con ella, yo qué sé, no me preguntes a mí. Tú organízate. ¿Me das permiso? Sí, así como si... Y así es la mente humana, ¿me entienden? Siempre quiere que le digan que está bien o que está mal. ¿Para qué? Para echarle Román dijo. O tal persona. ¿Tú me dijiste? Nada. Nunca sean parte de eso, por supuesto. Cuando alguien les pida, oye, no sé si hacer esto bien o está mal, etcétera, etcétera. Paso. Ahí, paso sin ver, ahí te quedas con tu asunto. Lo que sí te puedo decir, ¿sabes qué? Hay un principio de causa y efecto, hay un principio de vibración, hay un principio de ritmo, ocurre esto, la enseñanza. Tú decides qué haces, ¿vale? Muy importante, pero sí, ni de comer, ni de hacer nada, ni de ingerir, ni de vestirse de algún modo, nada. Eso es muy interesante. Lo que sí, ser positivo. Eso sí somos bien cerrados para que un estudiante sea positivo. Entonces hay veces que hacemos viajes metafísicos y ahí es donde se le ve a la gente, al estudiante que no piensa positivo, porque pasas 24 horas con ellos y ves ahí sí cómo se les salen. Y entonces preguntan, están todos comiendo en la mesa y dicen, ¿no tiene un cubierto? Negativos. Está diciendo que no antes de... Y ahí sí, pues el facilitador tiene que corregir. Pues así, pues uno se mete a metafísica justamente pues para participar de eso. Igual, digámoslo así, cada estudiante pues es a su propio gusto, o sea, esto como no existe una obligación, cada estudiante participa de eso, y dice, sí, me voy a corregir. Y uno le gusta cuando le corrigen sus negatividades o sus malos modales o sus cuestiones, ¿verdad? Eso es interesante, pero hay que tener esa posibilidad, ¿verdad? De descubrimiento para que pueda suceder. Entonces, bueno. Número 3. No hay mandamientos, ¿verdad? No hay leyes así de que te vayas a condenar por algo, de que vaya a suceder algo, absolutamente. Número 4. No se oculta nada. A ver, ¿quién me dice por qué no se oculta nada? Es más, bueno, quiero hacer el paréntesis, un anuncio. Están aquí en Ciudad de México haciendo las escuelas inclusivas y bueno, los centros metafísicos también participamos de ellos. Si hay hombres que quieran venir con falda, pueden hacerlo. Aquí no se les va a juzgar, se les va a festejar, ¿verdad? Igualmente las mujeres son libres, no hay nada de eso, siéntanse libres, ¿ok? Paréntesis, se cierra. Ahora sí, su aportación. Pues no se oculta nada porque es la verdad es para todos. Sí. Y hay otra cosa interesante, el estado de conciencia. El estado de conciencia de cada persona le permite ver hasta donde pueda ver a una persona. O sea, una persona, algo que se brinde. Aquí se dan todas las enseñanzas que uno necesita. Son públicas, abiertas y demás. Pero algo que uno no puede ver, un estado de conciencia al cual uno no puede llegar, eso exactamente es lo que se denomina ocultismo. O lo que está más allá, pues. Entonces cada quien podría tener el conocimiento y que eso llegue hasta nuestra posibilidad, ¿verdad? Número 5. No se va a encontrar de nada ni de nadie. Eso es exactamente, y es súper bonito. Cuando llegan a preguntar a estudiantes, oye, tal cura de rancho dijo que la metafísica era tal o cual y todo eso. ¿Tú qué tienes que decir? Pues que Dios le bendice su bien, que qué bueno, que le vaya muy bonito, que qué bueno que dé su misa, que ayude a muchas personas y todo eso. Metafísica no se mete con nada absolutamente, no tiene, a todos les bendice su bien, a todos los quiere mucho y que sean felices todos, es lo que queremos en metafísica. Entonces no hay una posibilidad de debate en ese aspecto, ¿verdad? Menos entre grupos. Eso es así, se respeta cada facilitador, cada grupo de enseñanza, eso se quiere mucho, se bendice el bien de todos los grupos y ya, no se tiene nada en contra en ese aspecto, ¿verdad? No se retiene ni expulsa a nadie, eso es muy importante, cada persona decide hasta cuándo
quiere venir, y si quiere venir, seguir viniendo, pues que siga viniendo, ¿verdad? Hay estudiantes que están aquí, por ejemplo, en las aulas, que yo digo, ¿cómo me aguantan, verdad, Lupita? Como de hace de 10 años de estar y siguen y están y participan y todo eso. Y bueno, es porque existe esa posibilidad y esa libertad. Hay estudiantes que regresan después de 5, de 1 año, de meses, o ya cuando el novio los dejó. Entonces, eso puede suceder, y sepan que el grupo siempre está abierto. No, bueno, no siempre está abierto, solamente en las charlas, pero me refiero a que uno puede regresar y reincorporarse, y se le va a querer más que a los demás, porque ya vivió la mala vida, ¿verdad? Ya comprendió, ¿verdad? El número 6, ya vimos, no se retiene ni expulsa a nadie. Número 7, No se rechaza ninguna verdad. ese es así. Lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue insistiendo. Que no te quepa mentalmente no quiere decir que no sea una verdad. Entonces, es interesante. Vamos a estudiar la realidad, podemos leer. Son las cosas tal cual son, sin el concepto de la ilusión, ficción, creación o invento de los sentidos, especialmente sin el velo de la mente imaginativa, que ilusoriamente puede hacer creer cosas que no son verdad. Eso es así. La realidad es las cosas como son. Nuevamente, se levanta la florecita. Es lo que es. ¿Ok? Muy interesante. Entonces, que podamos nosotros aprender la vida por medio de las leyes naturales de la vida, por lo que en sí misma expresa. Y esa naturaleza o esa realidad es lo que nos puede llevar a comprender o a ver más allá. Pero siempre sigue estando presente esa realidad. Es para observarse. Yo estoy siempre abierto a grandes cantidades de información, y ahora mismo estoy como en un trabajo justo con cómo manejar grandes cantidades de información, o qué es lo que ocurre cuando recibes grandes cantidades de información. Y es sumamente interesante. Ya hay muchos periodistas británicos y gente de científicos y demás estudiando datos, estadísticas, y es interesante observar que entre más amplías la muestra de datos del mundo, entre más estudias masivamente cosas, más descubres la evolución de las mismas. O sea, está esto, donde, sí, las estadísticas mundiales, por supuesto, uno puede decir, ay, estaríamos mejor con ya sabes quién. Ah, no, ¿verdad? O en los tiempos, sí se hacía esto, sí se bailaba el twist, sí esto, el mundo era mejor. Existen ese tipo de ideas de pronto que uno puede tener. Y uno dice, no, pues por ahora mira las noticias, mira esto, mira el otro. Ok, la realidad, entre comillas. Los científicos de datos se han puesto a estudiar las estadísticas mundiales y han descubierto que la pobreza a nivel porcentual del mundo está siendo abatida conforme pasan los años. De los años 50 al día de hoy, prácticamente la pobreza o personas que viven en situación de pobreza a nivel mundial es menos del 8%. Cuando uno se llena la boca a veces diciendo, no, es que cómo, es que la situación, es que esto, es que acá. Y las estadísticas mundiales dicen que no, que todo va evolucionando, que todo va mejorando, que hay una ley, o sea, que las leyes del ser, de la naturaleza universal, sí se cumplen. Hay una ley que es la ley de la ascensión, la ley de superación, que todo va para arriba y para adelante. Entonces, entre más nosotros podemos analizar la realidad, observarla, manejando más datos, más posibilidades tenemos de descubrir las leyes y su acción, en este caso en el mundo, en nuestra vida. ¿Vamos? La realidad es las cosas como son.
no la cosa como creo que es. Entonces, si se dan cuenta, vivimos ilusionados. Y entonces juegan con nuestras ilusiones. Y justamente, me lo van a perdonar, yo soy apolítico, pero por eso existe la política. O la economía, o cuestiones donde se implica una lucha, ¿me entienden? Entonces, es este plano de la lucha que hacíamos en la meditación. Si hay dos, uno es el bueno y otro es el malo, obviamente. Polarizar, generar cuestiones y demás, por supuesto, no ayuda. Y nuestra observación por eso tenemos que salirnos del plano de la lucha para poder observar. Y entre más te salgas, más rápido te salgas y más datos puedas observar, más cosas puedas observar de la realidad, te va mejor. Porque la naturaleza sale, la naturaleza se expresa. O puedes observarla, o puedes sentirla, o puedes hacerte uno con ella, ya depende de tu nivel. Pero es la observación de la realidad, algo que deberíamos nosotros poner bastante énfasis en las cuestiones. Y eso, bueno, es algo interesante. La realidad puede ser la realidad religiosa, la verdad de conocernos, y bueno, hay que conocer también que existe el aspecto de la mentira, ¿verdad? Muy bien, la realidad dice, todo lo que alguien dice de los demás es lo que él mismo es. Por supuesto, todo lo que una persona cree es la realidad, pero para esa persona. Una persona que lo que crea y demás, pues es su asunto, ¿verdad? Vamos a la página 305. ¿Quién me ayuda a leer donde dice verdad religiosa? Por acá. ¿Realidad religiosa? Sí, realidad religiosa, sí. La realidad no es lo que nosotros pensamos o imaginamos de las cosas, lo que dicen los libros religiosos, lo que un gurú o mensaje revela o una escuela o religión afirma. Cuando estamos confiados, apegados o dependiendo de esto, no nos encontramos en la realidad, sino dependientes del concepto, sin comprobación de lo que nos dicen. La realidad está en cada expresión y hecho de la vida, y la tiene quien se da cuenta de eso, sea de cualquier secta, religión o ateo. La verdad no se posee leyendo o perteneciendo a un grupo. Los líderes espirituales no pueden decir la verdad, por más que lo intenten o digan lo que lo hacen, porque la leen en libros o repiten lo que leen. Lo que puede hacer un verdadero y honesto comunicador es instarnos a observar la verdad en cada momento de nuestra vida. No debemos aceptar lo que otro dice, eso no puede ser la verdad. Eso es algo que alguien dice, que puede contener o no de la verdad, pero no es la verdad. Hay enseñanzas expuestas por ciertas religiones, la ciencia o el arte, que son principios reales de los que se dicen que son verdad, pero señalar qué es lo que es, cuál es, decir dónde está, carece de valor, porque si no se vivencia, es una repetición insulsa, sin valor en la boca de quien lo dice. Sí, interesante, ¿verdad? O sea, podemos venir a recibir las enseñanzas, pero si solamente vamos a repetirlas, posteriormente tenemos que hacer una observación. Por eso en metafísica decimos, no nos crean nada. Ustedes verifiquen, practiquen y si les funciona, eso ya se vuelve la realidad para ustedes. Pero uno tiene que tener su propio caso de éxito, su propio decreto manifestándose, su propia situación, ¿verdad? Entonces, la verdad de conocernos, ¿quién me quiere ayudar a leer? Igualmente 306. Sí, yo. Sí, adelante. Ah, mira, está Lupita. Ok, adelante. Sí. Gracias, Manu. Una gran realidad desconocida para nosotros es conocernos, y por ahí comienza el descubrimiento de lo que es. Si estamos en el proceso de conocernos, somos capaces de conocer lo demás. Si nos conocemos, es muy dificultoso que conozcamos a los demás. Conocer nuestra mala voluntad, ignorancia de las cosas, falta de amor, vejez y mentiras. Nuestra pobreza interna, rencor y no ocultarlos mintiendo, aparentando aunque sea duro, trae por efecto que conozcamos nuestra realidad. Esto nos hace sensibles, dándonos claridad de mente.
observamos nuestra mentira, engañándonos y engañando a los demás con los artilugios de la mente imaginativa, manipulando, haciendo ver, aparentando lo que no somos. Muchas gracias, Emanuel. Eso es interesante, ¿verdad? Es conocernos a nuestros límites y en este sentido, pues conocer pues cuáles son las situaciones que nosotros tenemos en nuestro interior, ¿verdad? Para poder trabajar con ellos. Interesante, es para meditarlo, ¿verdad? Y vamos con mentira, en la página 307. ¿Quién quiere leer? Gracias. Mentira. A veces recubrimos las cosas con conceptos mentales que nos pueden favorecer. En ocasiones recubrimos un árbol o la foto de un maestro con nuestras ideas, diciendo que es sagrado o que es un dios. Y la mente lo transforma en eso que pensamos, pero sigue siendo un árbol o una foto. La mayoría de las veces no tratamos con las personas tal cual son, con lo que es, sino de acuerdo con las imágenes que tenemos de ellas, viviendo una mentira que desemboca en conflicto cuando se confronta la realidad con la mentira. Las personas no son lo que pensamos de ellas, sino lo que ellas son en realidad. Interesante, ¿verdad? Por supuesto, tener ilusiones de las cosas es tener una mentira mental. Y tener una mentira en la mente te hace vivir en la mentira. Te hace vivir ese error mental que tú tienes para que te des cuenta de él. Entonces, por supuesto, va por ahí. Luego viene en la página 308 la mentira de las palabras, que dice: las palabras no son las cosas que simbolizan. Por supuesto, se vuelven conceptos, ¿verdad? Se vuelven asuntos o puntos de anclaje, pues, de la información, pero no son las cosas que nosotros pensamos. No, la mentira sería algo negativo, algo, digamos, que te creas, pero es algo negativo porque si quieres hacer algo pero positivo, al igual que la mentira, te lo construyes en tu mente y lo haces, pero es algo positivo. ¿Sería una mentira? Ok, la mentira es una ilusión que nos hacemos de las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en algún momento se va a venir de esa desilusión, se va a romper esa mentira porque no puede durar, y entonces ahí es donde viene el sufrimiento. Entonces, digámoslo así, si lo vemos desde el punto de vista del sufrimiento, pues el sufrimiento no nos gusta, ¿verdad? Y es algo que queremos evadir, y dentro de nosotros, pues eso es la tónica, ¿no? Por supuesto, en este sentido, pues del bien y del mal, si vemos el sufrimiento como malo, pues ahí es donde puede encajar esta definición, ¿no? Entonces, ahí está, ¿verdad? Las palabras, bueno, hay que saber que no son lo que en realidad queremos decir. Y bueno, vamos ahora, aquí están, ¿verdad? Dice: la enseñanza requiere un correcto esfuerzo para vivenciarse y comprobar por sí misma que son verdades irrefutables. O sea, no se queden en la letra. Incluso Pablo de Tarso decía que la Biblia, si se lee así literal, es letra muerta. Igualmente serían cualquier tipo de texto espiritual. Tiene que vivirse, o sea, se tiene que hacer una práctica, se tiene que hacer carne de nuestra carne, ¿verdad? Como se dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es como inicia San Juan, el Evangelio, como una nota, por supuesto, de metafísica, de lo que debe de ocurrir con esa enseñanza, que nosotros no solamente tomemos las escrituras o la literatura así en seco, porque nos vamos a quedar conceptuados, cristalizados, paralizados en esta cuestión, ¿verdad? Entonces, instructor mundial. Ok, hay un maestro, un ser que dentro de sí tiene la capacidad de recibir toda la conciencia, todos los estados de conciencia de la humanidad que se encuentra habitando al mundo. O sea, como lo dijimos, ¿no? Diríamos, una persona con un alto estado de conciencia puede asimilar estados de conciencia más chiquitos dentro de sí, porque él tiene la capacidad de eso. Eso podría ser lo que sucede con un ser humano cuando mira a su perrito o a su gatito o a su caballito o a su changuito, ¿verdad? Que ya también nos ven. El elefante nada más le faltó, ¿verdad? Para ver la evolución.
Entonces tú, como ser humano, puedes rápidamente captar qué es lo que está haciendo o cómo actúa, cómo interactúa el perrito. Dice, ay, ya tiene hambre, ay, me miró feo porque hice tal, ay, no le gusta esto, o al gatito. Si le pongo el láser va a jugar, si le pongo una bola de estambre se va a volver loquito. O sea, tú, en un estado de conciencia superior, puedes asimilar los estados de conciencia y puedes hasta predecirlos. ¿Me entienden? Exactamente. Y de acuerdo a eso puedes incluso adiestrar a tu mascota. Y puedes decir, yo quiero que dé la patita, que dé una vuelta y que, qué sé yo, que cuide o que guarde, etc. Asimismo, la misma distancia a nivel proporcional que existe entre el reino animal y el reino humano, existe entre el reino humano y el reino de los maestros. Y hay seres que pueden incorporar dentro de sí la conciencia humana y la totalidad de los avances del mundo a nivel espiritual, filosófico, educacional. Y esto es lo que se conoce como el instructor mundial. Él fue un ser humano como cada uno de nosotros. Ustedes, si se ponen muy chichos en la vida, ¿verdad? Esa fue la palabra dominguera del día de hoy, pueden volverse un ser que abarque una gran cantidad de conciencias. ¿Para qué sirve eso? Para poder dar ayuda, para poder establecer nuevas fórmulas en los que esos seres puedan evolucionar, aprender, vivir mejor y demás. Y eso es justamente una actividad de un maestro, que es el maestro Kuthumi, el día de hoy. Podemos leer esto que dice en pantalla: instructor mundial, un ser que desempeña su cargo a nivel planetario como cabeza de todas ellas. Él solo ampara y favorece el concepto inmaculado de las mismas en su forma original, pura y hermosa, y nunca sus corrupciones producto de los humanos. O sea, este maestro favorece la evolución de las religiones, filosofías, universidades, grupos religiosos para la evolución del ser humano y nunca para ir en contra de ello. ¿Vamos? El maestro Kuthumi fue en otras vidas Pitágoras, que por supuesto Pitágoras es una de las escuelas, la escuela de Pitágoras es una de las escuelas más místicas y sabias que han existido a lo largo de los tiempos. Nagarjuna fue un compilador, un unificador de las enseñanzas del señor Gautama. Y San Francisco de Asisi, pues es bien famoso, ¿verdad? Es el que ven barriendo con las ratitas, con los perritos, con los animalitos, y bueno, ya desde ahí practicaba, ¿verdad? Esa conciencia inclusiva. Y el día de hoy, este maestro es conocido como Lord Kuthumi. Él tiene a su cargo todo ese trabajo. Él vive en los Himalayas, en una población que se llama Kashmir, que es donde proviene, ¿verdad? El famoso... los tejidos de Kashmir. Y por supuesto, todo el tiempo él está meditando en cómo esas religiones, que allí están bastante número de ellas colocadas, grupos espirituales, enseñanzas, cómo pueden evolucionar de la mejor manera y darle al ser humano este aprendizaje que necesita para su evolución. ¿Vamos? Entonces, por supuesto, dice, ciertas personas están en la cresta de la evolución humana, llegan a liberarse por completo de las creencias, mandamientos religiosos y solo se guían por su conciencia, lo que es la realidad. O sea, que entre más evolucionado estés, menos religiones necesitas. Está fuerte. Se los pongo del otro lado. Entre más primitivo, más imposiciones necesitas. Es fuerte, porque uno dice, ¿cómo pueden existir esos que hacen ahí que lo necesita esa gente? Pero si mira que quién sabe qué, lo hablamos toda la sesión, tu límite psicológico te da para eso, porque si tú en tu mente amar a muchas personas es adulterio, tú necesitas un lugar donde se te mantenga en ese estado porque te puedes volver loco.
No sé si me lo hago entender. Discúlpenme el ejemplo, pero lo que quiero que veamos es esto. Por eso dice Madame Blavatsky, no hay religión más elevada que la verdad. Por eso el señor Gautama tomaba la flor y la levantaba. Porque si tú tienes la capacidad de ver las cosas, de ver la verdad, de observar, esa es la más alta religión de acuerdo con las palabras de Madame Blavatsky. Fortísimo, ¿verdad? Interesantísimo. Entonces, es para meditarlo y comprenderlo más y más y más en este aspecto. Por supuesto, en esta enseñanza interna se incluyen las religiones, filosofías, estudios que han estado dados por los grandes maestros del ser. Entre ellos el hinduismo, también conocido como Sanatana Dharma, donde ven a Dios como un unificador, como para Brahman, un Dios absoluto. El Buda Dharma, las enseñanzas del señor Gautama, que nos llevan al gran silencio o a vaciarnos al vacío. El judaísmo, el cristianismo. Y en la era de Acuario, esto es justamente la fórmula de la religión del séptimo rayo, la autoindagación, la práctica del yo soy, el sagrado libro del yo soy, y eso es lo que se ha compilado en un nombre conocido como metafísica, que es un nombre que se le da a la enseñanza actualmente, pero esta enseñanza, valga el asunto, es la enseñanza. ¿Bien? ¿Dudas de lo que hemos visto hasta acá? Sí. En la parte que es bueno de esta de Pablo de Tarso, ¿no? De que bueno, cualquier libro espiritual que es letra muerta si no se practica, ¿no? Una manera de aprender, y bueno, creo que lo vimos en una charla también, es a prueba y error. O sea, digo, yo sé que es bien duro, pero pues esas son las que no se olvidan, ¿no? Entonces, cuando, o sea, algo que me llamó mucho la atención que decías es que cuando vives en esa mentira o te crees una mentira que para ti es tu realidad, pues despiertas a la verdad y pum, te enfrentas a que estabas equivocado, ¿no? Entonces, no sé si me pudieras explicar un poquito más de esto. Exacto. La vida, cuando tú tienes un error mental, la vida misma o tu mismo error mental, tu mentira mental se te deja ver, te explota en la cara para que te des cuenta que la traías. Y que dices, chingale. ¿A poco sí? Y la mayoría de las personas que hacen, Dios mío, ¿por qué a mí? Si yo soy tan bueno. Y chillan y etcétera, y se quejan, incluso retan a la vida, se enojan con la vida, y eso por supuesto no lleva a ningún sitio más que a enemistarse más con las leyes, la naturaleza de la vida, y es un ciclo vicioso que te va a llevar a que te explote en la cara cada vez más mentira. Es fuerte, pero es un modo, pues. Después de mucho, puede que esa persona con tantas explosiones diga, ya, por favor. Y salga de ese plano de la lucha, del aprendizaje, y pueda acceder a planos superiores del aprendizaje ya sin chingadazos. Pero la vida sigue siendo la mejor maestra. Si no aprendes por la buena, aprendes por el otro caminito. Entonces, eso es un medio de aprendizaje, sí. Válido, sí. El más cómodo, no. El que más nos gusta a los metafísicos, por supuesto que no, por eso estudiamos. El siguiente punto es la observación. Observando nuestras vidas. A ver, pensé tal y se me pudrió el tamal. Pues ya. Entonces pensé mal de eso. Yo soy el responsable, ya no voy a pensar así. Y tú aprendes por medio de tu autoobservación. Tercer forma de aprender, viendo lo que les pasa a las demás personas. Esa persona pasó tal, hizo tal, etcétera, se le regresó. Ok, ya vi. No para justiciarlo, para condenarlo, nada. Ya vi que eso está grueso, pues. Mejor ni yo paso sin ver, pues. Y 4, en una sala, en un aula, en una silla,
pues en México City Beach, ¿verdad? Porque el calor está bueno, cerca de tu casa, con diapositivas, laminitas, musiquita, meditación, chistes, bromas. El cuarto modo de aprender. Cada quien decide cómo quiere, pero el aprendizaje se va a producir sí o sí. Al final ese es el objetivo central, si se dan cuenta. Y los maestros son tan maestros que saben el plan de aprendizaje que al final todos vamos a aprender. Está fuerte, ¿no? Está bonito, pues. Hay esperanza para todos. Aún puedes decir, no, es que este familiar que tengo de verdad va a aprender. Sí. Ya vieron los 4 métodos de aprendizaje que existen. Pero sí, la garantía es que todos vamos a lograr el aprendizaje y demás. Y pues sí, todo, que como les digo, que sea un aprendizaje que nosotros estemos dispuestos, listos, felices, que nos sea gustoso, pues en este caso, si ya elegimos este camino. Porque si entramos a este camino de estudio y algo nos sabe mal, no nos gusta y demás, a lo mejor aprende observando tú, o a lo mejor regrésate a otros tipos de aprendizaje, ¿me entienden? O sea, es válido y eso puede pasar. Por eso a veces la enseñanza no se le puede forzar a las personas, porque hay personas que no están listas para ver, no están listas para observar. Entonces, puede ser incluso contraproducente, ¿verdad? ¿Alguna otra? Ok, pues vamos a cerrar esta actividad de estudio aquí desde Ciudad de México por medio de la práctica de la donación, que es lo que permite que se puedan costear todas estas enseñanzas, que tengamos posibilidad de tener más enseñanzas en el futuro y de que pues Ciudad de México tenga esta posibilidad de estudio y este centro metafísico. Prácticamente pues todos los estudiantes que participamos acá somos los que mantenemos estas enseñanzas y la posibilidad de que eso se